Tenemos en esta noche una enseñanza muy especial que tiene que ver con el direccionamiento profético para la vida de cada uno de nosotros. Y quiero colocar este video, disculpen, de la vida de José. Revíselo con calma, no tenga prisa, que estamos juntos esta noche. La historia de José el Soñador es un relato bíblico que narra la vida de José, un joven con dones especiales para interpretar sueños. A través de esta historia se exploran temas como la familia, el perdón y el propósito de la vida. La historia comienza con el origen de José y su infancia llena de sueños intrigantes. Sin embargo, estos sueños provocaron los celos y la envidia de sus hermanos, lo que desencadenó una serie de eventos que llevaron a José a viajar a Egipto. Así que prepárense para un emocionante viaje lleno de inspiración y sabiduría. ¡Comencemos! Jacob era conocido como un hombre justo y bondadoso en la tierra de Canaán. Además de ser un padre, era considerado un profeta, ya que afirmaba haber tenido visiones divinas donde Dios le hablaba. Anhelaba tener una descendencia tan numerosa como la de sus antepasados, aunque ya tenía 10 hijos de sus concubinas, deseaba tener más para cumplir el designio divino. Raquel, una de sus esposas, era el gran amor de Jacob. A pesar de su profundo amor por ella, durante muchos años, Raquel no pudo concebir un hijo para Jacob. Sin embargo, un día, con gran emoción, compartió la noticia con él de que finalmente tendrían un hijo. Jacob recibió la noticia con alegría y gratitud, reconociendo que Dios había escuchado sus plegarias y que su descendencia sería tan vasta como las estrellas en el cielo. Durante el embarazo de Raquel, Jacob se esforzó por garantizar su bienestar. Después de meses de espera, Raquel dio a luz a un hermoso niño, al que llamaron José. Jacob tenía un amor especial por José, ya que era el hijo de la mujer que más amaba. Le daba regalos y momentos de compañía, expresando su amor y devoción por él. A pesar de ser joven, José trabajaba en el campo con sus hermanos, quienes gradualmente comenzaron a resentir el trato privilegiado que recibía de su padre. Mientras los hermanos de José se enfrentaban a tareas difíciles y forzosas, a él le asignaban tareas más sencillas o incluso tenía días libres en casa con su padre. Esta situación alimentó los celos y llevó a que los hermanos de José lo llamaran el favorito de papá. Después de algunos años, Raquel dio a luz a un segundo hijo varón para Jacob, pero lamentablemente ella no logró sobrevivir al parto. A pesar de su pérdida, el bebé, quien sería llamado Benjamín, sobrevivió. A los 16 años, José deseaba ayudar en las tareas del campo como sus hermanos, pero su padre, Jacob, prefería que se quedara con él por temor a que le sucediera algo. Un día, mientras sus hermanos estaban pastoreando las ovejas, Jacob llamó a José y le regaló una hermosa túnica de colores, expresándole su amor. José, de alegría, abrazó a su padre y se puso la túnica, emocionado por el regalo. Quiso mostrarles el regalo a sus hermanos, pero su padre le pidió que se quedara en casa. Pero José le suplicó que lo dejara ir, hasta que Jacob aceptó. Camino al campo donde estaban sus hermanos, José vio varias ovejas descarriadas. De entre las demás, las tomó y siguió hasta donde estaban pastoreando sus hermanos. Pero al llegar, los encontró a todos dormidos, por lo que las ovejas se estaban yendo a otro lugar. Con un grito, los despertó. Sus hermanos se asustaron demasiado y se pusieron de pie al instante, mientras José se reía a carcajadas. Furiosos, todos empezaron a reclamar a José, pero éste les respondió diciendo: «Ustedes son los que estaban durmiendo en el trabajo, y ahora ¿quién protesta?». Uno de sus hermanos lo miró con furia y se percató de la túnica nueva que llevaba puesta y le dijo: «¿Y esa túnica? ¿Quién te la ha dado? ¿De dónde la sacaste?». José respondió: «Nuestro padre me la ha obsequiado, es muy hermosa y la llevaré siempre. Él me dijo que la mandó a hacer especialmente para mí». Todos enfurecieron, lo envidiaron por tener los beneficios y las mejores cosas de su padre, por ser el hijo predilecto. Empezaron a empujarlo y a decirle varias cosas en su contra. José, lo único que dijo
fue que no tenía la culpa de ser el favorito de su padre. A pesar de ello, él deseaba llevarse bien con todos sus hermanos. Pero lo que frustraba aún más a los hermanos de José eran sus sueños de grandeza. Una vez, él tuvo 2 sueños relacionados con él y su familia y decidió contarlos. En el primer sueño, él se vio en el campo junto con sus hermanos atando gavillas. De repente, su gavilla se levantó muy recta mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban frente a la suya. En el segundo sueño, José vio el sol, la luna y 11 estrellas que representaban a sus padres y sus hermanos, inclinándose ante él. Como es de esperar, ninguno de los 2 sueños les sentó bien a sus hermanos. El enojo y la envidia crecieron en sus corazones, así que comenzaron a tramar la forma de deshacerse de José. Su padre, sin embargo, reflexionaba sobre esos sueños. La realidad es que ambos sueños venían de Dios y hablaban de algo que llegó a cumplirse con el pasar de los años. En una ocasión, los hermanos de José estaban en otro lugar apacentando las ovejas. Jacob, el papá, envió a José a ver si sus hermanos y el rebaño estaban bien. Cuando los hermanos vieron a José el soñador, como le llamaban, de lejos, vestido con su túnica de colores, comenzaron a tramar un plan. Querían deshacerse de él. La idea original era bastante macabra, lo cual nos revela la condición del corazón de algunos de sus hermanos. Se dijeron unos a otros: «Ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños». Sin embargo, Rubén, el hermano mayor, se opuso rotundamente a causarle daño a José. Les recordó a sus hermanos las consecuencias de mancharse las manos con la sangre de su propio hermano y cómo enfrentarían a su padre. Les rogó que no lo mataran, pero desafortunadamente nadie quiso escucharlo. Pero Rubén habló tanto que logró convencer a los demás de no matarlo, así que decidieron arrojarlo a un pozo oscuro. Le quitaron su túnica y lo dejaron allí para que reflexionara sobre su destino. A la mañana siguiente, vieron pasar una caravana de mercaderes ismaelitas con esclavos. En ese momento, Judá propuso la idea de vender a José como esclavo y obtener plata a cambio. Todos estuvieron de acuerdo y sacaron a José del pozo. José pensó que sus hermanos habían reconsiderado y que lo liberarían mientras lo sacaban del pozo. Les agradeció y expresó su deseo de que se llevaran bien entre ellos. Sin embargo, cuando salió, varios hombres lo estaban esperando, lo ataron y lo llevaron con la caravana de esclavos. José se sintió indignado y dolido por la traición de sus hermanos. Gritaba, preguntándoles por qué lo habían vendido como esclavo, siendo ellos su propia familia. Se aferraba a la esperanza de que sus hermanos se arrepintieran y lo salvaran, pero eso nunca sucedió. Así, el hijo favorito de Jacob se encaminó hacia Egipto como esclavo. Los hermanos tomaron la túnica de colores de José y la empaparon con sangre de cabrito. Al llegar a casa, le hicieron creer a su papá, Jacob, que José había muerto devorado por un animal salvaje. Jacob no podía soportarlo. Su amado hijo había fallecido. Sumido en el llanto, se retiró a su tienda y permaneció allí durante varios días. Sus hijos estaban angustiados y se sentían culpables por la gran deshonra que habían causado, pues su padre estaba devastado y nada parecía consolarlo. Jacob rechazaba incluso la idea de comer y todos temían que la tristeza lo consumiera hasta llevarlo a la muerte. Sin embargo, Rubén buscaba desesperadamente una forma de animar a su padre. Sabía que la única manera era mostrándole a su hijo Benjamín, quien aún era un niño. Gracias a Benjamín, Jacob encontró algo de consuelo y pudo enfrentar la supuesta pérdida de José. Así, continuó liderando en Canaán, reuniendo fuerzas para seguir adelante. Por su parte, los ismaelitas al llegar a Egipto vendieron a José por segunda vez. Allí lo compró un funcionario de Faraón y capitán de la guardia llamado Potifar. José comenzó a trabajar para él y todo lo que hacía salía bien, algo que no pasó desapercibido. Por esta razón, Potifar decidió nombrar a José mayordomo de su casa y administrador de sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar
a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. La casa prosperaba y todos estaban contentos. Lo único que Potifar no compartía con José era, obviamente, su mujer. Por desgracia, la mujer de Potifar se antojó con seducir a José y ahí comenzaron los problemas. José no cedía al acoso y ella lo resentía. Un día, cuando todos los que trabajaban en la casa estaban en otro lugar, la mujer aprovechó para acercarse a José y agarrarlo por la ropa. Él salió corriendo porque tenía temor de Dios y porque no quería causar pesar a Potifar. Al salir corriendo, dejó su manto en las manos de la mujer. Ella, despechada, decidió contar la historia a su manera. Llamó a los siervos de la casa, gritando, y les enseñó el manto de José, diciendo que él había intentado aprovecharse de ella. Cuando su esposo regresó, la mujer, envuelta en llanto, le contó todo lo sucedido. Sin embargo, su esposo dudó y le dijo: «¿Cómo puede ser que mi más leal sirviente haya hecho eso? Ha demostrado ser un buen hombre». La esposa replicó: «¿Cómo puedes dudar de tu mujer? Todos se enterarán y quedarás humillado por no haber hecho nada contra aquel que intentó abusar de mí». Al escuchar las palabras de su mujer, Potifar se enfureció y se dirigió hasta el calabozo donde tenían encerrado a José. «Me has traicionado, te he dado mi confianza y así me has pagado», dijo Potifar a José. «Te quedarás aquí para siempre», sentenció y regresó a sus aposentos sin mirar atrás. José pasó varios años en la cárcel. Al principio se lamentó al encontrarse nuevamente encerrado, sin esperanza de regresar a su tierra junto a su padre. Lo peor de todo era que él era inocente. Sin embargo, durante su tiempo en prisión, ganó el respeto y el cariño de todos. Ayudaba, dirigía y organizaba sin que nadie se lo pidiera. Cada noche oraba y pedía por su libertad. Con el paso del tiempo, se convirtió en gran amigo del guardia real de la prisión y ganó su completa confianza. José había ayudado en varias ocasiones a resolver problemas y fallos en la cárcel. Al conocer su historia, el jefe de la prisión se convenció de lo valioso que era José y lo nombró su asistente oficial. Le encomendaba dirigir en su ausencia e incluso le entregaba las llaves de las celdas, confiando en él para vigilar toda la prisión. A pesar de tener la oportunidad de escapar, José nunca lo hizo. Se sometía a las órdenes de su jefe y se mantenía en prisión, manteniendo su integridad y su confianza en que algún día llegaría su liberación. Luego de un tiempo, el faraón se enojó con dos de sus funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Los envió a prisión a la misma cárcel donde estaba José. Una noche, tanto el copero como el panadero tuvieron un sueño. Por la mañana, José los notó algo inquietos y les preguntó qué les pasaba. Ellos le confesaron que habían tenido dos sueños y que no encontraban a nadie que pudiera decirles el significado de estos. José les contestó lleno de confianza en Dios. «¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?», preguntó José. «¿Por qué no me cuentan lo que soñaron?». El primero en compartir su sueño fue el jefe de los coperos. Soñó con una vid que tenía 3 ramas que florecían y producían uvas. En su sueño se veía a sí mismo sosteniendo la copa del faraón, exprimiendo uvas y luego entregando la copa a su jefe. José interpretó que esto significaba que en 3 días el copero sería perdonado y volvería a su puesto como copero del faraón. José aprovechó para pedirle al copero que cuando recuperara su posición se acordara de él y le ayudara a salir de la cárcel. Esperaba que el faraón mostrara misericordia al darse cuenta de la injusticia cometida contra él. Animado por la interpretación positiva del sueño del copero, el jefe de los panaderos decidió contarle su propio sueño a José. Soñó que llevaba 3 canastas de pan sobre su cabeza. La canasta superior estaba llena de productos de repostería, pero las aves venían y se comían todo lo que había en las canastas. Al escuchar el sueño del panadero, José se entristeció
y le predijo que en 3 días sería liberado, pero en lugar de regresar a su trabajo, sería ejecutado por orden del faraón, colgándolo de un árbol para que las aves devoraran su cuerpo. Lamentablemente, el destino se cumplió. El copero volvió a su trabajo, mientras que el panadero fue ejecutado como José había predicho. Pasaron 2 largos años. Durante ese tiempo, José permanecía preso y aún no tenía noticias del copero del faraón. Él pedía a Dios recuperar su libertad. Una mañana en el palacio, el faraón se despertó sobresaltado. Tuve 2 sueños horribles. Eran tan reales que estoy seguro de que significan algo muy importante, exclamó el faraón mirando a sus sirvientes. No se queden ahí parados, busquen a alguien que sepa qué significan los sueños, les gritaba. Los sirvientes se alejaron aterrados. Todos los sabios y magos llegaron al palacio y el faraón les contó los sueños. Analizaban y estudiaban los sueños, pero ninguno definitivamente sabía qué significaban. En ese momento, el copero del rey recordó a José. Le contó al faraón cómo José había interpretado correctamente su sueño y el del panadero 2 años atrás. El faraón mandó a llamar a José y fueron a buscarlo a la cárcel. José se afeitó, se arregló bien y se presentó ante el faraón. Este le comentó que se había enterado de que José interpretaba sueños. Una vez más, tal como había hecho frente al copero y al panadero, José le dio la gloria a Dios. Al entrar al palacio y presentarse al monarca, éste le dijo: «José, me han dicho que tú puedes interpretar sueños. No soy yo quien puede hacerlo», respondió José, «sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable». Al escuchar su respuesta, el faraón le contó sus sueños a José. En el primero él se encontraba de pie junto al río Nilo. De pronto vio 7 vacas gordas y hermosas que salieron del río y se pusieron a pastar. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas que eran muy flacas y feas, y éstas se comieron a las primeras. Pero aún así, ni engordaron ni se vieron más fuertes. En el segundo sueño el faraón vio 7 espigas de trigo grandes y hermosas que salían de un tallo. Tras ellas brotaron 7 espigas muy delgadas y quemadas. Al igual que había visto en el sueño de las vacas, las 7 espigas delgadas se comieron a las más grandes, pero permanecieron igual de delgadas y quemadas. José interpretó los sueños y dijo que los 2 sueños significaban lo mismo y que el hecho de que soñara 2 veces mostraba que Dios estaba decidido a realizar lo que anunciaba. Vendrían 7 años de mucha abundancia a Egipto, pero a estos les seguirían 7 años de escasez y hambre. Serían de tal magnitud que la gente ni siquiera se acordaría de toda la abundancia que habían disfrutado en los años anteriores. José tuvo la valentía de aconsejar al faraón. Le dijo que debía encontrar a una persona sabia y competente que se encargara de administrar bien a Egipto. El propósito sería usar sabiamente los recursos disponibles y acumular suficiente para los años de escasez que vendrían. ¿Pero cómo hacerlo?, decía el faraón. Entonces José dijo: «Le recomiendo que divida el reino en secciones y así logre conseguir más alimento. Designe a jefes para cada sección y el reino prosperará en la escasez». El faraón se convenció de todo lo que le estaba diciendo el joven hebreo. Además, todos en el reino decían que era un hombre bueno y audaz. Entonces le dijo a José: «Tu Dios está contigo de manera especial. Te ayuda a ver lo que los demás no pueden ver. Creo que puedo confiar en ti. Tú eres la persona indicada para este trabajo, administrar mi casa, mi gente y todos los graneros de mi propiedad. No habrá nadie más importante que tú en todo Egipto, excepto yo». Entonces el faraón se quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Al principio le vistieron con un collar de oro en su cuello y luego le pusieron un nombre, Zafnat Panea, que significa revelador de secretos. José, sorprendido, dio un paso hacia atrás. Esa misma mañana había estado en prisión y ahora el faraón lo hacía su mano derecha. José estaba muy agradecido a Dios porque siempre estuvo con él.
Fue así como José pasó de estar en la cárcel injustamente a ser el gobernador de Egipto. Por mucho tiempo estuvo dando sus ideas a los encargados del faraón y con el tiempo se vieron los resultados en todo el reino, pues la tierra era fértil y próspera. Se guardaba 3 partes de las cosechas para sobrevivir los años de escasez. El faraón estaba orgulloso de su decisión. Vio el esfuerzo de José entregado de corazón al pueblo de Egipto. José había olvidado su casa y a su padre, y en él había nacido una nueva persona que deseaba triunfar en una nueva tierra. El faraón le entregó una bella mujer egipcia como esposa, llamada Asenat, hija de un sacerdote. Pasaron varios años y José ya había tenido 2 hijos con su esposa. El reino era fuerte y reconocido, todo marchaba bien, hasta que el 7º año de abundancia se acabó, tal como lo había profetizado la sequía, y las plagas habían acabado con los cultivos del pueblo. Entonces, su estrategia para tener suficiente para todos dio frutos. En Egipto no hubo escasez, pues supieron trabajar a las órdenes de José. La escasez no solo afectó a Egipto, se extendió por todas las naciones, pero el pueblo de Egipto estaba preparado. Poco a poco empezó a llegar gente de todo el mundo a Egipto con el propósito de comprar alimentos. Un día, varios hombres hebreos llegaron al reino. Decían que habían venido para comprar alimento, ya que se sabía que Egipto tenía abundancia. Entonces, se dirigieron al palacio del faraón, escoltados por varios guardias, ya que necesitaban el permiso del gobernador para hacer las compras como señal de alianza. José recibió a los hebreos y al verlos no podía creer lo que sucedía. Se quedó totalmente perplejo al reconocer que eran sus hermanos quienes lo habían traicionado muchos años atrás. José recordó con dolor todo lo sucedido y las crueles palabras que había recibido de sus hermanos, pero también recordó a su padre. Sin revelar su identidad, no dijo nada y ellos no se dieron cuenta de que era José. Entonces les preguntó por qué habían venido a Egipto y ellos respondieron que venían de Canaán a comprar alimento porque su pueblo estaba sufriendo de hambre. José desconfió de lo que decían y ordenó que los llevaran a prisión y los acusó de espías enviados por el pueblo enemigo. Los guardias obedecieron las órdenes del gobernante y los encarcelaron. Mientras estaban allí, los hermanos de José lo recordaron y entre ellos comentaron que tal vez lo que les estaba sucediendo era un castigo de Dios por lo que le habían hecho a José. Pasaron un par de días en la prisión hasta que José decidió hablar personalmente con ellos. Les sometió a un intenso interrogatorio para asegurarse de que realmente eran sus hermanos. Ellos explicaron que su padre estaba en Canaán con su hijo menor, esperando su regreso. En ese momento, José recordó a Benjamín, su hermano de sangre, y les dijo: «Yo soy un hombre temeroso de Dios. Les daré una oportunidad para salvar sus vidas. Si son honestos, dejen a uno de ustedes bajo custodia y los demás vayan a llevar comida a sus familias. Pero traigan a su hermano menor para que pueda comprobar que están diciendo la verdad. Así no serán castigados». Aceptaron la propuesta. José ordenó que les devolvieran el dinero sin que ellos se dieran cuenta. En el camino de regreso a casa, descubrieron que aún tenían el dinero y se asustaron, pensando que era una trampa para atraparlos de nuevo. Sin embargo, lograron llegar a casa, excepto Simeón, quien permaneció bajo custodia en Egipto. Jacob, su padre, no quería que regresaran a Egipto, especialmente llevando a Benjamín. Pero cuando la necesidad de comida volvió a apremiar, no tuvieron más opción que emprender el viaje de regreso. Judá asumió la responsabilidad de proteger a Benjamín y partieron cargados de regalos y provisiones, llevando el doble de dinero por insistencia del padre que esperaba evitar más problemas para sus hijos. Tan pronto como los hermanos llegaron a Egipto, fueron a ver a José. Él no pudo evitar admirar a su hermano Benjamín, quien se había convertido en un joven apuesto. «Vengan, quédense en mi casa y comamos juntos», les dijo José. Después sacaron a Simeón de la cárcel. Cuando llegaron a la casa, les contaron al sirviente sobre el dinero
que habían encontrado en el camino de regreso a su tierra. Él les tranquilizó: «No se preocupen, no tengan miedo». Cuando José entró a su casa, le entregaron los regalos que habían llevado. Él les preguntó: «¿Cómo está su padre, del que me habían mencionado? ¿Aún vive?». Ellos respondieron que sí, que aún vivía y estaba bien. José miró nuevamente a Benjamín, el hermano menor del que le habían hablado. «Que Dios te acompañe, hijo mío», le dijo. Luego los hermanos le hicieron una reverencia, tal como José había soñado años atrás. Conmovido por la presencia de sus hermanos, José salió corriendo de la habitación y lloró desconsoladamente en privado. Luego se secó las lágrimas y regresó donde estaban sus hermanos. Se celebró una gran fiesta que duró casi toda la noche, pero José nunca reveló su verdadera identidad. Más tarde, en secreto, José ordenó a su sirviente que llenara las bolsas de los hermanos con alimentos y colocara también el dinero de cada uno. Además, le pidió que pusiera su copa de plata en la bolsa del hermano menor. El sirviente cumplió con todas las órdenes de José. A la mañana siguiente, los hermanos se marcharon de regreso a Canaán, rebosantes de alegría. Rescataron a Simeón, compraron alimentos para sus familias y compartieron una cena con un hombre importante. Lo mejor de todo era que Benjamín estaba a salvo. Sin embargo, su felicidad se vio interrumpida cuando de repente llegaron los guardias y el sirviente de José, cabalgando hasta alcanzarlos, les preguntó: «¿Por qué me han pagado mal por bien? ¿Por qué han robado la copa de plata de mi señor?». Aunque negaron su participación, encontraron la copa en la bolsa de Benjamín. Los guardias les ordenaron regresar al palacio de José, donde los hermanos suplicaron: «Señor, somos inocentes, no fuimos nosotros». «¿Qué manera de portarse fue esa?». «No, mi señor, somos hombres honrados». «Los hombres honrados no roban de mi mesa». «¿Cómo llegó mi copa de plata entre sus cosas entonces?». «No sabemos cómo explicarlo, señor. Tal vez Dios nos esté castigando por un pecado que cometimos hace mucho tiempo, pero nosotros no la robamos». José se quedó pensativo un momento y luego respondió: «Está bien. Ya pueden irse todos, menos el hermano menor. Él se quedará aquí y será mi nuevo sirviente». «No, señor. Se lo ruego, no lo haga. Nuestro padre morirá de tristeza si no llevamos a Benjamín de regreso. Ya él perdió un hijo, no podrá soportar perder a este también. Por favor, tómeme como su sirviente en vez de a Benjamín. Ninguno de nosotros podrá presentarse ante nuestro padre». Aterrorizados ante la idea de que apresaran a Benjamín, le rogaron a José que otro ocupara su lugar, pues su padre no soportaría perderlo. Al verlos tan exaltados, José se dio cuenta de que todos sus hermanos ya no eran malos como antes. Con lágrimas en sus ojos, no pudo más y reveló su identidad frente a todos ellos. «Yo soy José, al que habían vendido como esclavo». Todos se sorprendieron al ver cómo se sacaba su túnica y demás atuendos y joyas. «No puede ser», decían, aterrados. «Si realmente eres José, entonces nos matarán a todos nosotros por lo que te hemos hecho». José los tranquilizó: «No tengan miedo, hermanos míos, no se enojen con ustedes mismos. Dios me envió aquí para asegurar que nuestra familia tenga suficiente alimento. ¿No lo ven? Dios me puso aquí para gobernar Egipto. Todo esto era plan de Dios para cuidar a nuestra familia». José extendió los brazos hacia Benjamín y lo abrazó fuertemente, y ambos se pusieron a llorar de felicidad al verse nuevamente. Luego abrazó a todos sus hermanos. «Ahora regresen donde nuestro padre y díganle que venga para acá con toda la familia y que se dé prisa. A partir de ahora vamos a vivir todos en Egipto». Todavía quedaban varios años de hambre, pero en Egipto no les faltaría nada. Así lo hicieron. Buscaron a Jacob y él volvió a ver a su hijo José después de tantos años. En esta historia bíblica vemos que Dios le dio dones especiales a José y él, con el paso de los años, aprendió a usarlos de forma eficiente y sabia. Ahora, te invito a reflexionar
sobre tu propia vida con una pregunta esencial. ¿Eres consciente de los dones que Dios te ha otorgado? Y aún más importante, ¿cómo estás utilizando estos dones para glorificar y honrar a Dios? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios abajo y juntos celebremos las maravillosas maneras en las que estos dones pueden influir en nuestras vidas y en las de los demás. También queremos escuchar tu opinión en los comentarios sobre este inspirador héroe bíblico y sobre el contenido que compartimos contigo. Si esta historia te ha impactado, compártela con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos impulsa a seguir creciendo como comunidad. No te olvides de darle like al video y suscribirte si eres nuevo aquí. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que tengas un día bendecido y lleno de la gracia de Dios. Hasta la próxima. Amén. ¿Qué tal la excelente historia? Interesante esta historia. Quiero compartir mi enseñanza para ustedes en esta noche, porque son 13 capítulos acerca de esta historia, desde el capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 50. Como es bastante material, tuve la opción de encontrar esta historia, es muy breve y que explica un poco en detalle la grandeza de esta poderosa historia. Entonces hay un texto en Génesis 45:5 que dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os peses de haberme vendido, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esta palabra profética tiene que ver con la vida de una familia escogida con anterioridad por Dios para glorificarse y para llevar a una y a muchas generaciones a su propósito eterno. Cuando miramos que un miembro de familia se alineó y empezó a recibir revelaciones desde niño, él intentó alinearse por todos los medios, pero su inexperiencia lo llevó a revelar lo que el Padre le había encomendado. Tal vez todavía no era el tiempo de Dios para él revelar todo lo que el Padre le había confiado, y él empezó a decírselo a sus hermanos y a tratarlos con desprecio siendo un muchacho. Lo que despertó en sus hermanos ese odio, esa envidia, ese rencor, porque eran 2 hermanos, hijos de un solo padre, con 4 mujeres, 2 concubinas y 2 esposas. Y vemos la historia cómo se desarrolla, donde él, por imprudente, que fue el error más grande que cometió en toda su vida, sufrió tanto. Con el objetivo Dios de llevarlo a ese nivel donde se revelaría posteriormente a muchas generaciones, porque Jacob era nieto de Abraham. Abraham fue aquel hombre que Dios juró que sería el precursor de la independencia de toda la humanidad, y que a través de Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra. Fíjese que Abraham tuvo un solo hijo. El hijo de Abraham, Isaac, tuvo 2 gemelos, ¿verdad? De entre esos 2 gemelos estaba Jacob, que es el padre de José. Y vemos posteriormente que Esaú no cumplió con los beneficios, con las exigencias del reino, mientras que Jacob sí, era el menor de los 2. Este hombre logró tener 12 hijos, 4 mujeres. En este caso es interesante notar cómo se desarrolla el plan y propósito de Dios con una familia, dando a entender que Dios es un Dios multigeneracional, familiar. Él colocó una familia en el huerto, esa familia se extravió, pero Dios conservaba su plan original para desarrollarlo en su tiempo. Escoge una familia, luego los descendientes y descendientes de esa familia, hasta llegar a Yeshua, que es en donde se cumple el juramento de Dios, que todas las familias de la tierra serían bendecidas. Ahora me enfoco en ti en esta noche. ¿Cuál crees tú que es el plan de Dios para ti con tu familia? Tal vez los miembros de tu familia no tengan conocimiento de Dios, no estén enfocados en Dios, no quieran saber nada de Dios porque lo ven como una religión, y de pronto tú has cometido muchos errores que han generado que se alejen. Pero fíjense cómo el plan y propósito de Dios se fue completando en la vida de José, hasta llevarlo de ser un esclavo a ser el segundo al mando de la nación más poderosa de la tierra. ¿De dónde sale esto? De un diseño, de un propósito que Dios tenía con José,
y que lo iba a llevar a cumplimiento mientras José se mantuviera firme y fiel al que lo había llamado. Ahora, ¿cómo se mantuvo José? Firme y fiel al que lo había llamado. Fue acusado injustamente en varias ocasiones y estuvo en la cárcel, estuvo maltratado, humillado. Pero ¿qué pasó al final? Se cumplió el plan y propósito de Dios con él, con su familia y con todas las familias de la tierra. Entonces, revisemos un poco. Me gustaría escuchar participaciones de ustedes. ¿Qué le queda de este breve video? Porque voy a continuar hasta concluir, porque el Padre me trajo en esta mañana para ustedes, desde esta mañana hasta ahora para ustedes. Así que me gustaría escuchar sus participaciones, uno por uno, por favor. Activa su micrófono, se presenta y nos explica su idea o lo que le quedó claro. Adelante. Buenas noches, bendiciones a todos. Buenas noches, Livian, adelante. Esta historia de José es una historia muy hermosa donde nos deja una gran enseñanza con respecto a los dones que el Padre nos da. Donde quiera que estemos, ponerlos al servicio de los que nos rodean. Familia, amigos, donde quiera que estemos, que el favor del Padre está con nosotros, porque esto es algo que Él nos da y debemos ponerlo en práctica. Siempre confiar en Él, porque a pesar de todo, José siempre estuvo firme con el Padre, siempre confiando y nunca bajó como esa fe de que él tenía que algún día salir de la cárcel. Mire que interpretó los sueños y siempre les recomendó al copero que se acordara de él. Tenía como una fe viva, una esperanza de que siempre iba a ir creciendo. Lo otro que me impresionó mucho fue ese gran amor que le tuvo a su familia, a sus hermanos, ese gran corazón que los perdonó, esa humildad, perdonó a sus hermanos a pesar de supuestamente el daño que le hicieron, pero él al final entendió ese gran propósito que había en su vida para poder salvar a toda su nación, porque eso sirvió para salvar a su familia y aparte de, me supongo yo que en ese entonces mucha gente, la misma nación de ahí donde estaban, fueron beneficiadas, no murieron de hambre, pero ahí el principal usado fue José. Él entendió todos esos propósitos por los cuales él estaba al final y el amor tan grande que tenía, la humildad tan grande, permitió que perdonara a sus hermanos y viviera en paz y pudiera darle a su familia lo que el padre quería, que al final él sabía que eso era el propósito por todo lo que él había sufrido. Amén, gracias, Vivian, muy puntual. ¿Quién más tiene la participación? Dios le bendiga en esta noche, bendiciones para todos. Alexander, bendiciones, hijo, adelante. Impresionaba mucho, apóstol, lo que usted hablaba acerca de José, amén, porque primeramente nos damos cuenta que el padre de él amaba mucho a su madre, siempre quiso tener un hijo con ella, y el día que Dios se lo dio, era el hijo de la promesa en el sentido porque el hijo representa la promesa, era el menor de todos. Y hay algo que me llama mucho la atención porque mientras que usted hablaba acerca de José, de los sueños que él tenía, de los planes que él tenía en Dios, y nos damos cuenta en el libro de Mateo capítulo 2, verso 1, en el nacimiento de Jesús, sabemos que era el Mesías, el libertador, el que en un tiempo profético del reino era el que iba a librar al pueblo de Israel, amén. Y me impresionó porque nos damos cuenta que en el momento que José nace, estaban sus hermanos labrando la tierra, cada quien tenía un proyecto y la Biblia dice que en el momento que él nace, el padre de él lo amó mucho, amén.
y era un joven con muchos sueños, amén, como todos nosotros que tenemos sueños, metas, planes con nuestra familia, amén. Pero hay algo acerca que quiero regalarle este pedacito que Dios me regalaba, y era que cuando él nació, el padre se alegró mucho porque él siempre quiso tener un hijo con esa mujer. Pero en el momento que él nació, hubo algo en el mundo espiritual que, si nos vamos más allá, en el reino, el enemigo salió en Dios. Tal vez, como todos nosotros cometemos muchos errores, que a veces cuando nos presentan el evangelio de una manera muy diferente a otras, cometemos errores y Dios nos muestra muchas cosas de momento y a veces queremos contarlas y no es el tiempo de contarlas, amén. Y si nos damos cuenta, él quería expresar lo que estaba viviendo porque él amaba a Dios. O sea, por un lado, lo que usted dijo, apóstol, él no tenía que decir, o sea, lo que Dios le había revelado, porque los hermanos iban a sentir envidia delante de él. El menor, ¿cómo así que él nos va a ver a nosotros y nosotros vamos a inclinar ante él? Pero era el propósito y el plan de Dios con él, amén. Y había algo que me llamó mucho la atención, apóstol, que usted dijo, tal vez en nuestra familia nosotros éramos los únicos cristianos y ellos no, pero hay un sueño y un plan en Dios en nosotros, amén. Y me llama mucho la atención porque, aunque él fue vendido, el plan de Dios nunca se acabó para su vida, amén. Y yo sé que, no sé, las personas, las 17 personas que estamos conectadas acá, yo sé que muchos tenemos sueños, planes, metas, y aunque pensemos que todavía no se han cumplido ni se han visto realizadas, todavía están en el plan de Dios, amén. Y a pesar de que él tuvo preso, el plan de Dios siempre se manifestó en su vida, amén. Amén. Gracias, Alexander. Una participación más para continuar con la explicación de esta maravillosa enseñanza. Buenas noches, pastor, y a todos los que están acá reunidos. Buenas noches, Lo Lucely. que a mí más bonito me ha parecido la historia de José, porque ya la he escuchado varias veces, es que cuando uno carga con el propósito y la bendición de Dios, pese a las circunstancias que uno esté viviendo, porque José, mire, José estuvo como esclavo de Potifar. Y aún así halló la gracia, Dios puso su gracia en él y Potifar lo puso por encima, le dio un cargo más alto. ¿Por qué? Porque José cargaba como ese propósito de todo lo que tenía, mire hasta donde lo llevó. Entonces era un propósito que José cargaba en él. Entonces Dios siempre derramaba su gracia sobre él. Y donde él estuviera, siempre esa gracia, mire cuando estuvo en la cárcel, también halló gracia del carcelero, y el carcelero por el comportamiento de él, la forma de ser de José, el amor por Dios que mostraba a pesar de las circunstancias, halló gracia del carcelero y lo puso también o sea, como que en un puesto más alto también allá, que era el encargado de la cárcel. Él también, pues ya hasta me vi una serie, eso es pues muy hermoso, de que él volvió a esa cárcel, eso era lo peor, y llegó José, y esa cárcel se volvió, mejor dicho, que todo el que entraba allá ni quería salir, mejor dicho. Entonces es como lo que uno cargue del Señor, ¿sí o no? Lo que uno cargue del Señor, donde uno vaya, esa gracia que el Señor ponga en uno, y a pesar de las circunstancias que uno esté viviendo, como que lo que haga sobresalga ante los demás, que digan, este tiene algo, este es diferente, este tiene Amén. algo diferente. Eso es lo que más me ha llamado a mí la atención de este caso a pesar de todo, pues, aparte de todo lo otro que es muy especial también, pero es como lo que más me llama ese amor que José le ponía a todo, a pesar de las circunstancias que estuviera viviendo. Amén. Ese es mi aporte. Sí, señora, muchas gracias, Lucely. Interesante. Lucely dijo algo que me llamó la atención. Dice que donde él iba, todo era prosperado y bendecido, que la cárcel fue transformada, que nadie quería salir. Cuando tú cargas con el propósito de Dios, donde vayas, vas a bendecir.
Adelante, Catalina, luego Edilma y luego Yasmín para terminar aquí de concluir mi enseñanza. Adelante, Catalina. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Esta historia pues no nos deja de impactar porque yo sé que hay mucha enseñanza en ella, pero a mí de lo que más resalto es lo que Dios puso en él y los sueños del Padre en José, cómo él creyó, cómo él a pesar de todo, ¿cierto? A pesar de todo lo que vivió, él, como dice la hermana, quizás todo lo que él vivió le ayudó para impulsarse, ¿cierto? Como para impulsarse, como para crecer. Es decir, si Dios tiene un propósito con nosotros, todas las circunstancias difíciles nos tienen que ayudar para bien, porque Romanos también lo dice, a los que aman a Dios todo les ayuda para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, independientemente de la postura de nosotros tenemos una postura, o nos quedamos ahí siendo víctimas, o podemos seguir creciendo en medio de las circunstancias difíciles, porque el Señor nos puede llevar en esas circunstancias difíciles, puede ensancharnos. Entonces todo depende de nosotros, de nuestra fe. El Señor le dio una túnica a él y él quizás siempre tuvo esa túnica, lo que él cargaba, el Señor siempre le dio. Yo no sé qué palabras el Señor ha puesto en algunos hermanos, el Señor ha puesto una palabra en mí y yo bajo esa palabra camino, yo digo, el Señor ha hecho eso y me ha escogido y no importa, el Señor está conmigo y el Señor todo lo que yo hago va a ser prosperado y me va a impulsar, o sea, porque el Señor está conmigo, porque Él puede cambiar las circunstancias. Entonces, las cosas difíciles puede ser un trampolín para nosotros. Y lo otro es que me impacta el corazón de Él, porque en el corazón de Él no se quedó ahí como la víctima, que como sin perdonar, resentido, y se queda ahí, porque eso es lo que quiere el enemigo, que nos quedemos ahí golpeados. No, el Señor quiere que nos levantemos y sigamos, que es cierto, ya el Señor se encargó, mire que el Señor todo lo organizó en el tiempo para que hubiera ese perdón, esa restauración, y eso solamente de nosotros es seguir cargando ese propósito, tener esa convicción y limpiar nuestro corazón y seguir adelante. Excelente, excelente, Catalina. Muchas gracias. Adelante, María Dilma. Gracias, Catalina. Muy, muy puntual. Adelante, María Dilma. Apóstol, yo incluso en otra versión, mire, hay que ver una cosa y es que él fue procesado, ¿cierto? Todo eso fue como parte del proceso de él, que Dios lo empoderó, ¿cierto? Para lo que venía, para lo que el Señor le había dado a él. Y en una de las versiones que yo he leído, habla de cómo también, porque yo pienso que aquí también Dios muestra como la lealtad de él con su padre. Él amaba a su padre, de hecho a veces les decía a los hermanos, ¿ustedes por qué se portan así? Porque ellos iban a beber, no cuidaban bien el ganado, ellos no eran buenos hijos. De hecho, yo a veces me cuestiono, estos hijos no amaban a su papá. ¿Cómo es posible que lo hicieron pasar por un dolor tan grande de decirle que el hijo había muerto sin el hijo estar muerto? Entonces, ¿cuánto dolor le causaron a ese papá? Y mire que José iba y le contaba al papá, mira, ya están mis hermanos bebiendo. Mire, muchas veces cuando uno cuestiona, yo no sé, Dios pone a veces algo en uno, que es que uno no, como que no tolera las injusticias, ¿cierto? Y siempre vamos a ser perseguidos, yo pienso, siempre vamos a ser perseguidos. Esta mañana yo hablaba con Marta, que yo he tenido una lucha en mi vida, que siempre es, yo estoy tratando como de hacer las cosas como a Dios le agradan, y siempre hay quien venga y me haga como tropiezo enseñando lo contrario, incluso con mis hijos. Siempre vamos a recibir luchas. Dice la Biblia que el carnal siempre persigue al espiritual. Eso vivió José. Sus hermanos lo perseguían, claro, vea este sapo. Incluso un amigo que enseñaba, vea este sapo, el soplón, el que hoy le cuenta al papá. No, era el hijo que amaba al papá. Era el hijo que le dolía al papá. Era el hijo que era fiel con su padre, que le dolía lo que sus hermanos hacían. Es más, que no lo entendía, él no lo comprendía. Y por eso yo pienso que José también lo amaba tanto, no solamente porque era el niño pequeño, el hijo de su amada, sino que también era el hijo que se portaba fiel con él, se portaba fielmente con él. Entonces, aquí hay mucho que enseñar. A veces nosotros
queremos agradar a los hombres, pero siempre tenemos que pensar en que tenemos que agradar a nuestro Padre. Así suframos lucha, persecuciones, así la gente nos diga, "Ay, está tan cansona, está", porque yo lo sufro en mi familia, está tan cansona, ay, que ya no le gusta beber, ay, que ya no le gusta esto. Entonces uno sufre esa persecución, pero tenemos que entender que son los procesos de Dios y que Dios todo lo lleva a feliz término. Amén. Es mi aporte. Sí, señora. Recuerden aquella palabra que dijo Yeshua: no he venido a traer unidad en la familia, sino espada. Esa palabra fue temporal, no fue eterna, porque el Señor no vino a dividir la familia, porque si no, cuando murió no había estado su madre allí al lado ni sus hermanos. Ahí estaba hablando de algo temporal, que era donde la espada significa separar para clarificar, o sea, separar. Luego de la separación, clarificación y luego unión, que fue lo que pasó en la familia de Jacob. Sus hijos se levantaron contra su hijo menor, lo hicieron pasar por muerto. Miren toda la trayectoria de José hasta llegar a ser el segundo al mando de la nación más poderosa de la tierra. ¿Por qué? Porque había un propósito. Y siempre que haya un propósito, Dios va a llevar a esa persona que se ciña al reino y a su propósito, lo va a llevar a feliz término. Se va a cumplir lo que Dios juramentó, lo que Dios profetizó. Mire que Dios dijo: en Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham tiene un hijo, Isaac. Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Jacob agarra la visión. O sea, el legado se iba transmitiendo. Luego de Jacob, ¿quién agarró la visión? José. Sin embargo, en José hubo preservación de vida, pero no era el final del cumplimiento profético, era Judá, el hijo mayor de quien nacería posteriormente la descendencia de Yeshua. Pero ¿quién fue José? José fue el preservador de propósito. A pesar de que hubieron circunstancias, dificultades, posteriormente él fue el que salvó a su familia y a toda la familia de esa tierra conocida por 7 años de hambruna. Él fue el preservador de propósito. Tú y yo podemos ser preservadores de propósito, porque no que mi familia me dijo, y se enredan muchos de nosotros en que la mamá lo rechazó, que el papá no le gusta, no le habla, que los hermanos lo tratan. Esas son estrategias de las tinieblas para que tú no cumplas el propósito del Señor. Pero mientras te enfoques como fue José, a pesar de las circunstancias, oraba, no se salía de los lineamientos del Padre. Estaba ahí expectativa de la manifestación de gloria, de lo que se había jurado desde un principio. ¿Quién le dio las primeras profecías a José? Su propio padre. ¿Usted sabe lo que significa la túnica de colores? Representaba al príncipe de entre todos los hermanos. La primera revelación que tuvo José era que sus hermanos se postraban ante él, y la segunda igual. ¿Cuál fue el error de él? Hablar antes de tiempo, adelantarse a los procesos de Dios. ¿Cuántos errores no hemos cometido nosotros entre nuestros familiares, donde nos hemos adelantado? Y por eso muchas familias se han dividido. Hogares, hoy en día, el número 1 de los hogares es la división. El papá se separa de la mamá, los hijos quedan con la mamá o con el papá, y allí sigue el propósito de Dios. Depende de nosotros. Decimos, bueno, esto no quiere decir que se acabó todo. Esto quiere decir que alguno de los miembros de la familia tiene que tomar en sus manos el testigo del Señor, lo que el Padre ha dicho para continuar, para sacar adelante este propósito. Entonces yo tengo una nota aquí, dice, tengo varios versículos y capítulos que se los voy a mostrar. Tu familia será preservada para cumplir su propósito mientras tú no abandones los sueños que Dios te ha revelado. Ojo con esto, tu familia será prosperada para cumplir su propósito mientras tú no abandones los sueños que Dios te ha revelado. Si Dios te ha dado sueños, te ha dado revelaciones, te ha dado visiones, te ha dado estrategias, ¿qué tienes que hacer tú? Perseverar. No importa que haya división, que haya separación temporal. No lo des todo por perdido. Que se fue el marido, déjelo que se vaya. Si Dios lo va a traer, él regresa totalmente cambiado. Que se fue la mujer, déjela que se vaya. No la ruegue, fresco. Usted enfóquese en el propósito. Que ay, mi hijo se fue. Calma. Todos los testimonios que hay en las escrituras de una separación al final generan una bendición. Dios quiere enviarte delante de tu familia a ser el preservador de su plan y propósito con ellos. Tú no puedes olvidar esto.
Dios quiere enviarte delante de tu familia, así como Dios envió a José. Más de 40 años lo envió delante de su familia. Pasados los 30, 40 años después, aparece José como el paladín, como el que Dios había jurado que sus hermanos se postrarían. Sus hermanos, su padre y su madre. Lamentablemente ya su madre había muerto con el segundo hijo, que fue Benjamín, que fue el segundo hijo de su madre, ¿no? Ella muere. Pero ¿quiénes se humillaron delante de José? Su padre y sus hermanos. Dios quiere enviarte delante de tu familia a ser el preservador de su plan y propósito con ellos, con ustedes, con nosotros, con cada uno de nosotros. Recuerden el juramento. En Abraham serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Dónde se cumplió? En Yeshua. En Yeshua son bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Dónde se sigue cumpliendo esa palabra, mi amado? En ti y en mí. En mí es bendecida mi familia. Y no solamente mi familia, sino muchas familias que serán afectadas por la transformación de mi hogar. No importa que tu hogar sea disfuncional. No importa que hayan eventos negativos que hayan dejado tu familia incompleta. Hay un propósito. Y si te aferras a la verdad de Dios, ese propósito se va a cumplir a cabalidad. Tenemos 2 participaciones más para dar conclusión a la enseñanza por ahí. Adelante, Yasmín. Buenas noches para todos. Apóstol, yo en esa enseñanza de José siempre que la leo, pues uno aprende algo nuevo, pero por lo menos hoy en específico, el Señor me hizo ver que nosotros a veces somos muy prepotentes con lo que el Señor nos entrega. Pues así nos hacemos ver delante de nuestra familia, porque hablamos de tal manera de lo que el Señor nos ha mostrado a nosotros que ellos se sienten incómodos y nosotros parecemos prepotentes en cómo manifestamos los sueños y las palabras que el Señor nos da. Y creo que en medio del proceso de José, lo que el Señor quería era sanar en él su corazón. Sí, él amaba a su padre, está bien, amaba muy bien a su padre, pero también el Señor utiliza muchas veces esos procesos para que nosotros le demos el lugar que le corresponde a él. Y José lo entendió cuando estuvo en la cárcel en Egipto, con todo lo que le pasó en Egipto. Él entendió lo que él también, lo que él causaba en sus hermanos, que era lo que traía esa división. ¿Qué traía la división en sus hermanos? La prepotencia que él tenía en contar los sueños y en creer que él amaba más a su padre que sus otros hermanos. A lo mejor no era así, o a lo mejor sí era así, pero ¿quién no iba a saber si los hermanos no lo expresaban? Lo que estaban eran resentidos porque veían que el padre se complacía en José y no los tomaba ellos en cuenta. Entonces, muchas veces en nuestra familia esas cosas suceden y ahí es donde nosotros tenemos que ser luz para poder preservar en ellos el propósito del Señor. Porque eso, para eso es que el Señor nos llama, para preservar el propósito y el diseño de ellos en la familia. Entonces, eso era lo que quería aportar, que el Señor en medio de los procesos nos tiene que limpiar a nosotros, tiene que quitar todo aquello que le está ocupando espacio en él, porque nosotros tenemos que colocarlo a él en primer lugar, no al padre, no a los hermanos, no nosotros mismos, creyéndonos vanidoso, porque de cierta manera José demostró vanidad. Él decía que el Señor yo soñé esto y se sentía grande. Entonces yo creo que el Señor quería también limpiar en él eso que estaba en su corazón. Amén. Eso era lo que quería aportar. Esta parte faltaba. Dios tenía que procesar a José para que pudiera recibir toda la gloria que vendría. A veces queremos tener todas las bendiciones de salida y nos olvidamos que Dios necesita procesarnos para poder resistir toda la bendición que viene. Adelante, Marta, y luego Andrea. Buenas noches a todos. Yo lo que quiero aportar es que la raíz del problema familiar fue de Jacob, porque si bien en esa época no existía la ley para que se determinara que el favoritismo era pecado, en Santiago dice, creo que es en el capítulo 2, versículo 9, dice que si favorecemos más a algunas personas que a otras, cometemos pecado, porque se está violando, transgrediendo la ley. Debe ser la ley de que debemos amar a los demás como nosotros mismos. Entonces, los papás cometen muchos errores cuando tienen favoritos. En mi familia somos 13 y mi mamá tuvo uno favorito, que se le notaba
en todo. Dinero que se le daba a ella se lo pasaba al hijo. Todo lo que le daban a ella lo pasaba al hijo. Entonces al último la gente ni le quería dar a mi mamá nada porque todo lo pasaban a él. Y eso trajo problemas hasta esta edad. Mi hermano del que hablo tiene 70 y pico de años y tenía un empleo cerquita, un negocio cerquita de otro, y ellos no se hablan, y aunque tratan y se piden disque perdón, uno ve que todavía no han perdonado. Entonces, Jacob se tiró en todo, en tener a este muchacho de favorito. A lo mejor los otros hermanos no se hubieran comportado mal, como decía María Dilma, si él hubiera sido equitativo con todos, pero según parece, tenía que ser así para que lo pudieran vender, para que se diera el propósito de que lo procesara el Señor. Bueno, pudo haber sido propósito de Dios que Jacob se comportara de esa manera, pero eso fue lo que afectó a la familia. Otra cosa que quiero decir puntual es que la integridad de José fue el temor a Dios que tenía José, lo mantuvo íntegro. Y ese temor de Dios fue el que hizo que pudiera traer bendición. Así como nosotros sabemos que como hijos de Dios, si somos íntegros, eso lo va a tomar nuestra descendencia. Nuestros hijos van a ser preservados, como lo dijo el apóstol. Tu familia será prosperada mientras no te salgas del propósito de Dios. ¿Sí? Amén. Pero igualmente, si se pierde ese temor de Dios y pecamos de una manera deliberada, eso afecta a los hijos. Trae consecuencias tarde que temprano. Se alejan del Señor, se van al mundo, pasan cosas, porque nuestro comportamiento va a traer un resultado, o negativo o positivo, Amén. a nuestros hijos. Pero recuerden, interesante lo que la pauta que marca Marta, pero recuerden, los hogares se equivocaron y las familias se equivocan, pero siempre hay una forma de volver al diseño original. Dios siempre va a proveer la forma, porque mire que al final los hijos de José, los hijos de Jacob cambiaron. Vino la crisis económica y ellos sentían mucho remordimiento por lo que le había hecho su hermano. O sea que sí hubo un cambio. Jacob sufrió en su vejez porque pasaron más de 40 años en esta temporada y él se hizo anciano. Sufrió las consecuencias, pero el propósito de Dios lo preservó. Uno que creyó, que se esforzó y que también maduró, aún en contra de las circunstancias, fue sometido a procesos donde él terminó cumpliendo el propósito de Dios. Adelante, Andrea, la última personita para tratar mi conclusión. Buenas noches, apóstol, buenas noches para todos. Bueno, abreviadamente, para hablar un poquito abreviadamente, te digo, me llamó mucho la atención y una enseñanza que me deja, y es que para uno sobrepasar cualquier adversidad, cualquier circunstancia, hay dos palabras puntuales que me llamó la atención, y es diligente e íntegro. Vemos que cuando José estaba en la cárcel, ayudaba y servía sin que nadie se lo pidiera. Esto es diligente. Y también mantenía su integridad en todo y en toda parte donde él estuviera, ¿cierto? Entonces, ¿qué me lleva esto y qué me trae Dios a memoria en la Biblia? El Salmo 37:25, donde dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, la diligencia y la integridad nos hace justos, y esto nos lleva a dar ese paso más allá y nos lleva a que, bueno, a que vemos que en la palabra de Dios siempre va a estar ahí. Vean, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Esa fue. Excelente, Andrea. Miren, una palabra que el Padre da para cada uno que le cree. Si José no hubiera sido ese preservado por la integridad y la diligencia, como decía Andrea, algunos otros dicen por el compromiso con Dios, por su entrega a Dios, él no hubiera podido ser preservador de propósito. Igual Yeshua. Si Yeshua hubiera accedido a las pretensiones de Satanás en el desierto,
Él no hubiera podido ser el preservador de su familia, ni de todas las familias de la tierra, ni del propósito de Dios sobre las familias de la tierra. Ahora, te tengo una idea para ti. Si tú decides entrar al diseño de tu propósito, si tú decides avanzar alineado al reino y su propósito, tu familia que está distante de ti, tal vez por tu imprudencia o porque te odiaron como odiaron a José, van a venir al propósito del Padre. Tú y yo somos preservadores de propósito. Diga, seré un preservador del propósito de Dios en mi familia. Quiero que lo repita, seré un preservador del propósito de Dios en mi familia. Y nos vamos a esforzar para obedecer los lineamientos del Padre, porque van a venir muchas estrategias, ideas, también procesos, hasta alcanzar esa plenitud, hasta encontrar en Él el camino. No se ofenda porque su mamá está resentida, porque su papá está... No se ofenda. Todos esos eventos alrededor de José lo hicieron grande. Si José se hubiera puesto a prestar atención a sus hermanos, se hubiera quedado en la cisterna, o hubiera muerto en la cárcel, o hubiera tenido relaciones sexuales con la mujer de Potifar. Pero ¿qué hizo él? Fue entendido en los tiempos, comprendió que había una responsabilidad en su vida, primariamente de él sacar adelante su integridad con Dios. Y eso lo llevó a ser un preservador de propósito. No solamente salvó a miles de familias de su temporada por causa de los dones que eran las ayudas que Dios le había dado, porque los dones no son el carácter es la personalidad definida, pero los dones eran la ayuda que Dios le había dado, las revelaciones, eran sus herramientas para que con su carácter definido lograra completar lo que papá Dios había dicho a su abuelo y a su bisabuelo, Abraham, y a su padre Jacob. Dios ha dicho muchas cosas maravillosas de ti para tu familia, y es posible que no la hayas comprendido ni les quiera prestar atención. Pero Dios ha dicho, y Dios no se equivoca ni tiene corazón de hombre para mentir o arrepentirse. Lo que Dios ha jurado, ha profetizado, ha proclamado de ti y de tu familia, se va a cumplir. Pero tú y yo tenemos que ser objetivos. Señor, yo quiero sacar adelante mi familia. Está bien, mis hermanos no me hablan, mi papá está distanciado de mi mamá, todo el mundo se separa, aquí hay una sola división y el berraco, como dicen ustedes los paisas. Pero hay un propósito que yo voy a preservar. Yo me dispongo a partir de hoy a ser el preservador de ese propósito, para no solamente traer a mi familia a tu reino, sino muchas familias que vendrán por causa de mi vida y de mi testimonio. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque sé que esta palabra de verdad ha tocado muchas vidas, muchos corazones, y lo seguirá haciendo a través de las redes. Bendigo cada persona que escuche esta palabra y que la esté escuchando ahora mismo, mi Dios, para que tu gloria abra el entendimiento, dándole sabiduría y comprensión del designio profético que hay trazado sobre cada familia que está escuchando esta palabra, mi Señor. No importa las circunstancias, las adversidades, las divisiones, las contiendas, los conflictos, el resentimiento, el rechazo y el odio que ha redundado en la familia, importa la reacción nuestra cuando queremos, amado Rey de Justicia, ver tu gloria fluyendo, Señor. Úngenos para ser esos preservadores de propósito al interior de nuestros hogares y de muchos hogares, mi Señor. Heme aquí, Señor. Mírame, Señor. Envíame a mi familia, envíame a las familias de la tierra, porque quiero seguir ese lineamiento profético que tú le diste a Yeshua, y que por más de 4,000 años fue llegando de generación en generación hasta su vida, y hoy hace parte de nuestro compromiso con tu reino, nuestra visión y misión de vida, Señor, de preservar y traer muchas familias a tu reino, y de que tu propósito se extienda a través de nuestra obediencia, a través de nuestro compromiso, a través de querer aperturar, Señor, una oportunidad para mi familia y para cada familia, siendo intencionales del compromiso que tenemos delante, mi Señor. Gracias por habernos escogido, por haber tenido en cuenta nuestras vidas débiles, incorrectos, perversos, desfasados, pero hoy en día alineados y deseando alinearnos más
a tu verdad y a tu deseo, Señor. Bendigo cada familia aquí representada, las que están presentes y las que revisarán este video a la distancia, mi Señor. Que tu gloria descienda con poder, guiándonos a un teshuvá, a un volver al original. Como Yeshua dijo, al principio no fue así. Queremos volver a ese principio, mi Rey, donde seremos enfocados y encaminados a tu verdad, soberano Dios, para ser esos preservadores de propósito, esos que traen vida a los que están muertos, esos que resucitan a los muertos y que levantan a los paralíticos espirituales, a los que levantan hogares disfuncionales, hijos resentidos, padres pervertidos, madres rendidas y desanimadas. Papá, queremos ser esos instrumentos de gloria que tú puedas usar para preservar ese propósito y para alinear a muchas familias a tu reino y a tu deseo, mi Señor. En el nombre majestuoso de Yeshua, te damos gracias, Padre. Amén y amén.